Chicos, ¿Listos? Nate, Sí. listo. Pues, ¿Me avisas cuando estés grabando? Yo estoy grabando. ¿Ya? Bueno, buenos días, soy Andrea Marinier. Estamos aquí el día de hoy con un diputado que, más allá de su labor legislativa, tiene el programa de apoyo mano a mano desde hace 15 años recorriendo las calles morelianas en apoyo a los ciudadanos. Estamos con el diputado Juan Carlos Barragán. Gracias, Andrea, con el gusto saludarte y saludar a todos los que nos van a ver. Estamos muy contentos de que nos haya cedido este espacio, primero que nada. Ahorita fuera de cámaras le platiqué un poco del tema de la entrevista y me gustaría que primero, para empezar, me diera su opinión de los espacios abandonados en nuestra ciudad. Terrible el abandono institucional que se vive en nuestra ciudad capital, donde tenemos cientos de espacios muertos, espacios abandonados, espacios sin atender, desde una canchita de fútbol, desde una canchita de básquetbol, o simplemente un espacio donde la gente puede convivir con sus familias y que el gobierno municipal ha abandonado terriblemente, con falta de mantenimiento, con falta de luminarias y falta de activación en ese propio espacio que se bien puede servir para recuperar la seguridad y la tranquilidad de las familias que viven en ese entorno. Para nosotros es muy importante que los espacios estén en buenas condiciones porque generan tranquilidad, certeza, pero además son un ambiente agradable para que las familias puedan convivir y puedan recuperar su tranquilidad en esos espacios públicos que deben de ser para el esparcimiento de las propias familias, y eso es lo que nosotros queremos que suceda muy pronto. Ya estos gobiernos que está en este momento encabezando el gobierno local, pues tienen 8 años con este tipo de espacios. Nosotros hemos recuperado cerca de 50 canchitas de básquetbol, seguimos atendiéndolas, pero son cientos de canchitas que se encuentran en el abandono y cientos de espacios también en el abandono que hemos venido recuperando en estos ya 15 años de vida de nuestra organización Mano a Mano. Así es una cosa muy importante, no solamente para la parte estética, sino también la parte funcional y de seguridad, porque no solamente son las canchas abandonadas, la parte de la luz, de la iluminación de las calles en la noche, las banquetas, los espacios, porque no solamente es el abandono, sino también la parte de la suciedad. Hay mucha basura. Y te voy a platicar qué hacemos nosotros con Mano a Mano. Lo que hacemos es provocar a la gente que participe en la toma de decisiones y en la propia recuperación de sus espacios. ¿Qué hacemos con Mano a Mano? Nos organizamos junto con los vecinos, vemos cómo le entran ellos también para recuperar el espacio. De entrada es provocar que ellos mismos participen en esa recuperación del espacio, y nosotros desde la organización también poner herramientas y algunos utensilios o a lo mejor algunos materiales para poder rehabilitar ese espacio. ¿De qué le sirve a la gente? Pues para volverse a reencontrar entre los vecinos, para que puedan regenerar el ambiente que se vive en su colonia, en su barrio o en su comunidad, y que podamos nosotros a través de ello convocar a la participación ciudadana, que eso es sumamente importante. No necesariamente tenemos que hacer que el gobierno lo haga, sino que también las y los vecinos de nuestra ciudad tenemos que participar en la toma de decisiones, pero también en la recuperación de estos espacios, porque además son para nuestro uso y nuestro disfrute, y eso genera seguridad para nuestras familias, porque no podemos permitir que sigan estando abandonados, pero además en poder de la delincuencia organizada o del crimen organizado o de la vagancia que se vive en algunas zonas de la ciudad, y que eso genera también malestar y genera inseguridad para nuestra ciudad. Nosotros estamos en un porcentaje muy alto de percepción de inseguridad en nuestra ciudad, prácticamente en un 78% de percepción de inseguridad. Hace un mes y medio, el presidente municipal acudió a una reunión a Palacio Nacional, y no fue para darles un reconocimiento, sino fue para llamarles la atención, porque acudieron los 60 municipios con mayor incidencia delictiva del país, y eso es terrible para nuestra ciudad. Una ciudad que es prestadora de servicios, una ciudad que es universitaria, Sí, claro, que tiene muchas universidades públicas y privadas, pero además también que tiene características y una vocación turística. Entonces nosotros no le podemos ofrecer a la gente que vive aquí o que pretende venirse a vivir a Morelia una ciudad insegura y en el abandono. Y eso es totalmente inaceptable
del abandono institucional que se ha generado durante muchos años. Ya son 8 años de este gobierno de Acción Nacional, donde no han puesto los ojos en los espacios públicos y los tienen en el total abandono. Así que lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, organizar a las y los vecinos de todo el municipio de Morelia para que juntas y juntos podamos recuperar los espacios para hacerlos más amigables, pero además accesibles para todas y para todos. Me parece muy interesante esto que comenta de la parte de la participación ciudadana. Nosotros escogimos este tema precisamente porque creemos que es de suma importancia que nuestra Morelia esté bien. Somos morelianos y nos encantaría ver brillar a Morelia, estar bien con ella. Es una ciudad súper universitaria, viene mucha gente de fuera y me gustaría que me platicara un poco más cómo funciona esta parte de conectar con los mismos vecinos, cómo llegan, cómo escogen la zona. Nosotros no les escogemos, ellos nos eligen a nosotros para que entremos a sus zonas, a sus colonias, a sus barrios, a sus comunidades o a sus tenencias, para poder entrar y verdaderamente hacer brillar a nuestra ciudad. Porque lo más importante es que los recursos públicos se puedan aplicar verdaderamente donde más se requieren. Hoy en día los impuestos no se ven reflejados en obras y en acciones. Yo te preguntaría, Andrea, dime un problema que haya resuelto en los últimos 8 años de gobierno, el gobierno de Acción Nacional. O sea, de entrada, no han resuelto un solo problema. Seguimos teniendo deficiencia en los servicios públicos, el servicio rey por excelencia, el tema del agua potable, que se encuentra totalmente negado este servicio para las y los ciudadanos que además pagan un servicio caro, costoso, pero además tienen un servicio deficiente y que es uno de el servicio rey por excelencia en todas las ciudades del mundo y no se ha resuelto. El tema de las luminarias, que se resolvió en un periodo entre el 2018 al 2021, pero pues hoy no le han dado seguimiento a la recuperación de las luminarias cuando la población paga cada bimestre el derecho del alumbrado público en tu recibo de la luz, que viene a recaudar cerca de 80 millones de pesos esta ciudad para la sustitución de luminarias y no tenemos la sustitución de luminarias. Es decir, el gobierno del 2018 al 2021 sustituyó las luminarias y las que se encuentran encendidas son las que ellos pusieron y las que se encuentran apagadas son las que no han podido sustituir el gobierno de Acción Nacional. ¿Qué tenemos más? El tema del abandono de los mercados. Tú puedes ir al mercado Revolución y prácticamente opera un 50 a 40%, cuando antes era un centro de comercio formal donde las y los vecinos de nuestra ciudad acudían a abastecer sus alimentos. Hoy se encuentra en total abandono. Si vas al mercado Independencia, pues lo que hay es anarquía y hay más puestos en la vía pública ante la falta de atención del propio gobierno y la desatención del gobierno, y no han podido fortalecer la economía formal que se encuentra dentro del mercado Independencia. Y así te puedo enumerar sin fin de cosas en nuestra ciudad donde no han podido ellos resolver los problemas de la ciudad. Por eso, para nosotros lo más importante es que los gobiernos en turno resuelvan problemas. Los problemas de inundaciones y de encharcamientos en nuestra ciudad. Terrible. El día de hoy está cerrada la Amalia Solórzano por un encharcamiento que hubo por una obra mal ejecutada. Ni siquiera el director del organismo operador de agua potable sabe qué tiene que hacer ahí. Se tienen que colocar bocas de tormenta para poder sacar el agua que se ve anegada en esas zonas, pero así tenemos en muchas zonas de la ciudad. Es decir, tenemos servidores públicos que no son eficientes, pero además que no resuelven y que solamente esperan el pago de la quincena para poder estar al frente de una dependencia y no tienen el compromiso social, moral y profesional para poder atender los problemas de nuestra ciudad. Es decir, hace falta mucho por hacer en esta ciudad, pero sobre todo un gran compromiso de quienes están y aceptan un cargo de servicio público, en la administración pública, para poder atender las necesidades de la ciudad. Es muy importante lo que comenta, porque no solamente son parques o áreas verdes las que están en abandono, sino también las instalaciones para las inundaciones, la parte de las luminarias, que a mí me parece muy interesante, porque sí hay ciertas calles en las que uno ya no quiere pasar de noche. Entonces, más bien me gustaría que me platicara cuál cree que es el área de Morelia más afectada por esta situación. Todas las zonas de Morelia están afectadas por el abandono. A ver, ¿qué tenemos?
y que presume mucho. Yo le puedo reconocer algunas cosas al gobierno de Acción Nacional, al gobierno panista, al gobierno de derecha. Uno es la creación de la Policía Morelia. Sí. Eso se lo puedo reconocer, pero hace falta mucho por hacer en la Policía Morelia, pero además de atención hacia los propios elementos de la policía. Dos, que le puedo reconocer, el centro de autismo Sí. que colocaron en la parte sur de la ciudad. Y tres, la gestión de recursos para rehabilitar el Boulevard García de León, que es un espacio digno, que la gente lo reconoce y que además es bien aprovechado. Sí. Pero no nos podemos quedar con eso. Esos recursos públicos fueron otorgados por el gobierno del estado y ellos siguen vendiendo un Boulevard García de León que, si bien lo disfrutan las familias, quisiéramos que miles de familias más o cientos de familias más los pudieran disfrutar en otras zonas de la ciudad, en el oriente de la ciudad, allá en la zona de las aldeas, donde están las nuevas unidades habitacionales, donde la alta incidencia delictiva está creciendo en el oriente de la ciudad, o en el poniente de la ciudad, donde se encuentran el mayor número de unidades habitacionales del estado de Michoacán, y una de las zonas de unidades habitacionales más grandes del país. Más de 40,000 viviendas de interés social solamente en la salida a Quiroga. Entonces, allá no tenemos este tipo de parques lineales ni esta recuperación de espacio público. No tenemos más crecimiento en materia de espacios deportivos, polideportivos, canchas, albercas, espacios donde las y los jóvenes pueden disfrutar y las familias pueden disfrutar y pueden tener espacios de esparcimiento para que puedan tener mejor calidad de vida. Lo que deben de hacer los gobiernos es cómo recuperar el espacio, pero para que la gente los pueda disfrutar, no para que el servidor público vaya y se saque la foto. A ver, la obra pública no es para que las y los ciudadanos le aplaudan. Aplaudirle al funcionario por hacer obra pública con recursos públicos es como irle a aplaudir al cajero automático cuando te entrega tu dinero producto de tu trabajo. Claro. ¿Sí? Es exactamente lo mismo y eso no lo podemos permitir. Así que hay muchas cosas todavía por hacer. Nosotros estamos convencidos de que Morelia puede ser distinta, que a Morelia la podemos hacer una ciudad capital de oportunidades para todas y para todos, con mejores servicios y sobre todo más seguridad. Si el gobierno municipal hace su tarea y atiende verdaderamente cuál es su tema, que son los servicios públicos, que eso está estipulado en la Constitución, en el 115 constitucional, y es la columna vertebral de cada gobierno local, y que tiene que ver con la seguridad de los principales, el agua potable, el alumbrado público, el tema de los mercados, el tema de los panteones y lo que tiene que ver con recolección de basura, etcétera, etcétera, pues entonces la ciudad estaría funcional y apropiada para poder seguir recibiendo gente que viene del interior del estado, que sufren de desplazamiento por la inseguridad, y también de gente que viene de otros estados de la República, porque ven a Morelia como una ciudad segura para un crecimiento para sus familias y que donde sus hijos también pueden tener una educación adecuada para poder emprender algún negocio o tener mejores oportunidades en la vida. Es de suma importancia esto que me comenta, y de camino a la entrevista nosotros veníamos pensando en dos espacios que creemos que son súper importantes. Uno es el recinto ferial y el otro es el Venustiano. El Venustiano se encuentra en condiciones pues complicadas. Donde no ha habido mantenimiento y no ha habido inversión. A ver, ¿de qué le sirve a la ciudad un teleférico de más de 2,000 millones de pesos si la infraestructura que tienes no la modernizas y no la actualizas? A ver, 2,000 millones de pesos para un teleférico que va a trasladar entre 18 a 20,000 personas diariamente. Cuando en Morelia lo que hay son más de 814,000 traslados diariamente. Es decir, vas a invertir miles de millones de pesos en algo que no vas a resolver. ¿Qué debió haber hecho el gobierno? Creo yo, desde mi particular punto de vista, y lo digo con mucho respeto para mi gobierno de la 4T, que debieron haber hecho una inversión importante, un fideicomiso, al menos de 1,000 millones de pesos para renovar el parque vehicular del transporte público, porque seguimos con las mismas 60 rutas del transporte público. Si quieres mejorar la calidad de vida de las familias, pues es acceder a una movilidad eficiente, donde la gente pueda tener transporte público
donde pues, llegue hasta su domicilio y pueda llegar a su centro de estudios o a su centro de trabajo y pueda regresar. Claro. Y eso no lo vieron o no tuvieron la visión para poderlo hacer. Y con otros 1,000 millones de pesos bien hubiéramos podido hacer muchos parques, Sí. muchas unidades deportivas, polideportivos, albercas, centros de desarrollo comunitario e incluso se pudo haber hecho un plan para la ampliación de estas mismas rutas del transporte público o generar nuevas rutas del transporte con un transporte más moderno. Cuando tú resuelvas eso y entonces ya no tengas la posibilidad por tierra de atender las necesidades de tu población para que se pueda movilizar, entonces ya le entras como en la Ciudad de México con el teleférico. Sí. Así de sencillo. Entonces, bien se le pudo haber invertido muchos recursos al Venustiano, pero bien pudieron haber invertido en la creación de otros espacios. El recinto ferial bien pudo haber sido una unidad deportiva, porque en esa zona pues está creciendo mucho la población, en esa gran zona de las aldeas, la zona oriente de la ciudad, y el crecimiento pues se está haciendo o se está desarrollando hacia el sur de la ciudad, aunque el recinto ferial quede en Charo. Pero también pudiste haber invertido en la zona poniente o en la zona norte de la ciudad para poder atender a esa población donde se encuentra el mayor número de problemas y de carencias en nuestra ciudad. Miles de familias viven en condición de pobreza y pobreza extrema dentro de este anillo periférico o del cinturón de miseria que se genera en torno a la ciudad. Entonces nosotros no podemos seguir permitiendo que nuestra ciudad siga creciendo hacia los lados sin darles las condiciones a las familias para que puedan tener mejor calidad de vida. ¿Qué debiera ser una política de este gobierno local y estatal? La vivienda vertical, para poder resolver. Nosotros no podemos seguir construyendo casitas de 70 metros cuadrados a 15, 20, 30 kilómetros de distancia o a 1 hora de distancia de sus centros de trabajo. Lo que tenemos que provocar es aquí la inversión de una infraestructura más moderna que tenga que ver con la vivienda vertical en las zonas urbanas de nuestra ciudad, porque solamente en la zona urbana hay más de 70,000 predios en desuso. Sí. ¿Qué son esos? Pues terrenos baldíos que se encuentran en la Chapultepec, donde tú vives, en la López Mateos, en la zona de acá por La Voz de Michoacán, por Siervo de la Nación, por Periodismo, o en todas las zonas de la ciudad que está ya urbanizado y se encuentran terrenos donde la gente está especulando con la tierra y que hoy es un grave problema porque la gente tiene que ir a vivir hasta Villas del Pedregal, Villa Magna, La Hacienda, La Maestranza, Misión del Valle, Villas de Oriente, y donde pues no tienen ninguna certeza y ninguna garantía de tener calidad de vida. La gente que vive allá pues es la que trabaja acá en la parte centro de la ciudad, o en el sur de la ciudad, o en el norte de la ciudad, y ya no regresan a sus domicilios, y eso genera abandono y separación de las familias. Y eso es lo que nos está generando también temas de inseguridad, porque las y los jóvenes, los menores de edad, pues están mucho tiempo solos, Sí. sin actividades y sin sus familias. Es muy importante, sí, la cuestión de inseguridad ha sido pues muy complicada y ha ido acrecentándose en los últimos años, y me gustaría que me platicara cuáles serían sus propuestas. Mi propuesta es poder mejorar las condiciones de vida de las familias en nuestra ciudad, de mejorar la calidad de los servicios públicos, resolver el problema del desabasto de agua potable. ¿Por qué? Porque el servicio rey por excelencia es el agua potable, y eso genera mucho estrés en las familias. Una familia que no tiene agua potable vive estresada porque no tiene el vital líquido, porque o te vas sin bañar o no tienes el servicio para tus necesidades básicas en tu domicilio. ¿Y quiénes sufren más? Las amas de casa o las madres de familia, y ese entorno pues genera que las familias enteras vivan estresadas. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra ciudad? Resolver el problema del desabasto de agua potable. Lo que sobra en esta ciudad es agua. Es agua. Tenemos grandes mantos freáticos de agua distribuidos por toda la ciudad. Lo que no ha habido es obra hídrica que venga a resolver. Tenemos en los Itzícuaros mucha agua,
brota el agua hasta en las propias casas. En la parte sur de San Miguel, acá en San Miguel, Jesús del Monte, Santa María, hay mucha agua, solamente que no ha habido obra hídrica. Es decir, ¿dónde está el recurso del organismo operador de agua potable? Son más de 280,000 tomas. Pagamos un servicio muy costoso, pero también pagamos una nómina muy cara para las y los ciudadanos. El 90% del recurso que recauda el organismo operador de agua potable se va para pagar salarios, es decir, capítulo 1000 y contrato colectivo del propio organismo operador de agua potable, y solamente un 10% para obra y mantenimiento. Es decir, tenemos que hacer algo para mejorar ese servicio, pero lo más pronto posible, y mejorar toda la calidad de los servicios públicos en nuestra ciudad. Si nosotros hacemos eso y nos dejamos de cosas innecesarias, de hacer obra pública que no resuelve problemas, y resolvemos los problemas de la ciudad, eso va a mejorar la calidad de vida en muy poco tiempo de nuestras familias. Es decir, te voy a poner un ejemplo. ¿Hace cuánto no se construye un nuevo panteón en nuestra ciudad? Un panteón público. Rato. Pues más de 50 años. ¿Dónde está el último panteón? Pues todos son privados. Están privatizando los servicios públicos. Privatizaron ya la recolección de basura a través de estas empresas, que si bien hacen un trabajo extraordinario, porque con eso el gobierno local tiene un ahorro de más de 380 o cerca de 450 millones de pesos que tendríamos que pagar también los propios ciudadanos por la recolección de basura, pero hoy la pagan todos los días cuando recogen su basura en sus domicilios. Es decir, están privatizando los servicios públicos municipales. Solamente falta que nos privaticen el agua, pero eso no lo podemos permitir, porque entonces dependeríamos de privados para poder tener el vital líquido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta ciudad? Mejorar la calidad de los servicios públicos, mejorar la calidad de vida de la gente en nuestra ciudad, promoviendo la construcción de vivienda vertical en las zonas urbanas. ¿Qué te vas a ahorrar ahí? Pavimento, agua, drenaje, banquetas, transporte, seguridad, luminarias, transporte público, escuelas, todo, empleos, todo. Tenemos que promover e ir hacia la vivienda vertical en esta ciudad capital. Ya no podemos seguir creciendo a los lados, porque entonces el problema, en lugar de resolverlo, se está haciendo cada vez más grande. Vienen un gran número de construcción de vivienda de interés social, sobre todo del bienestar. Cerca de 10,000 viviendas más, cerca de 5,000 en la parte poniente y 5,000 en la parte oriente. Imagínate el problema que vamos a tener y que van a tener esas familias. Ni siquiera tienen accesibilidad para entrar a esas unidades habitacionales. Eso es terrible para esas familias que por necesidad se van a ir a vivir ahí. Nadie vive por gusto en una unidad habitacional tan lejos, tan lejos. Alguien que vive en la López Mateos, antes eran las orillas de la ciudad, hoy ya estamos prácticamente en el centro, pero en aquel momento pues eran las orillas de la ciudad. Hoy las orillas de la ciudad es Misión del Valle. Hacemos ya ciudad conurbada con Tarímbaro, y es la zona con mayor índice delictivo del estado de Michoacán, no de Morelia, del estado. Son los focos rojos más grandes. Si tenemos que bajar la incidencia delictiva, tenemos que disminuir el crecimiento desmedido de nuestra ciudad de manera horizontal, y tenemos que irnos a la construcción vertical si verdaderamente queremos tener una ciudad con mayor perspectiva y con más número de oportunidades para las familias que radican aquí. Claro, hace unos momentos hablábamos de movilidad y me parece súper importante esta parte de añadir más rutas, de tener más combis y más formas de transporte, pero no también dejar de lado las que ya existen, que muchas se encuentran en condiciones también muy deplorables, no tienen asientos. Bueno, incluso ha habido imágenes donde estos patitos de juguete son el botón. Sí. ¿Qué opina del tema? Pues tenemos que, lo que te planteaba, tenemos que modernizar. Yo no estoy de acuerdo en la inversión que se hizo en el tema del teleférico, cuando lo que tenemos es un grave problema de movilidad en nuestra ciudad. Te repito, son más de 814,000 traslados diariamente en nuestra ciudad. Así es. Entre el teleférico y el Morebús, solamente se va a trasladar cerca de 60 a 70,000 personas diariamente. ¿Qué vamos a hacer
con las 750,000 que siguen utilizando el mismo transporte público deficiente en nuestra ciudad. Por eso el planteamiento es la creación de la ampliación de nuevas rutas y la creación de nuevas rutas en nuestra ciudad con un transporte más eficiente y más moderno en nuestra ciudad. Tenemos que deshacernos de una vez por todas de estos famosos microbuses que hay, que prácticamente la gente cuando se sube arriesga su vida porque están desbaratándose de forma literal. Y modernizar el tema del transporte que tenemos, las combis o este transporte que es eficiente por el tamaño del transporte. Porque si tú cambias una combi a un camión, pues entonces no va a ser rentable para el concesionario, porque ya tiene medida, de acuerdo a su proporción y su capacidad, cada unidad de qué es lo que puede trasladar. Si tú cambias ese transporte, en lugar de poner una combi, metes un camión y quitas este de 14 a 15 pasajeros y metes uno de 30 a 35, no va a ser rentable ese transporte público. Tendrías que mejorar las rutas. El transporte del Morebús, ¿qué va a hacer? Pues es una sola ruta. Tenemos 60 rutas. Bueno, 61 con el Morebús. ¿Qué resolviste? Nada. Cuando la gente lo que tiene que tener es como venas en la ciudad para que estas unidades lleguen al último rincón de nuestra ciudad y puedan abastecer el tráfico o la demanda del Morebús. Pero para eso primero tienes que hacer un estudio. Te puedo asegurar que la institución o el Instituto del Transporte no tiene ese estudio. Yo pertenezco a la Comisión del Transporte y se lo hemos dicho en muchas ocasiones a la Secretaria de Desarrollo Urbano y también a la directora del Instituto del Transporte. Lo que se requiere es ampliación de rutas, nuevas rutas y mejorar el transporte, la calidad del transporte público. En muchas ciudades del país se está haciendo, en Oaxaca se está haciendo, en San Luis Potosí, y transporte gratuito. Pero además tendría que ser un transporte que sea eficiente, pero además que sea empático con el medio ambiente. Ya, que estamos en otros tiempos y estamos en otros momentos en el mundo como para seguir consumiendo gasolina y seguir afectando a nuestro medio ambiente cuando hay otras posibilidades para mejorar la calidad de vida de todas y de todos. De suma importancia la parte del medio ambiente. Estamos en una época terrible de contaminación y nos preocupa por las generaciones que vienen debajo de nosotros. Nosotros como sea, las criaturas. Los que vienen abajo. Pero no solamente los transportes públicos están en abandono, la situación en los baches de Morelia es fuertísima. Detrás de un bache hay omisión y hay corrupción. Es decir, que es una obra mal ejecutada. Porque si fuese una obra bien ejecutada, pues no tendría baches. Tú puedes circular por la avenida Madero y rara vez se le hace un bache, pero tú prácticamente el 70% de las vialidades de nuestra ciudad se encuentran con defecto. Es decir, que fueron obras mal ejecutadas, donde hubo corrupción detrás de esas obras. ¿Qué se tiene que hacer? Pues renovar pavimentos. Y en esa renovación de pavimentos va acompañado también de renovar la red hídrica de nuestra ciudad. Si vas a levantar el pavimento, de una vez cambias el drenaje, cambias la red de agua potable y entonces es un programa que se tiene que implementar. Pero eso cuesta miles de millones de pesos. Prácticamente yo creo que para Morelia requerimos unos 7,000 millones de pesos, por lo menos para renovar pavimentos en un 40 o 50% de las vialidades primarias de nuestra ciudad, que eso es urgente y para eso se requieren los proyectos ejecutivos para poder resolver, porque también dentro de este tema de los baches también tiene que ver el tema de los socavones, de las fugas de agua que se encuentran ya en una red de distribuidora de agua potable en nuestra ciudad, que es subterránea, que ya está muy deficiente, muy caduca por el tiempo que tiene. Prácticamente el 40% de la red de agua se desperdicia en fugas y eso afecta también el tema de los pavimentos. Pero también hay que poner las cosas muy en claro. La mayoría de estos baches son creados y generados por obras mal ejecutadas, donde hubo omisión de funcionarios y corrupción de algunos otros. Tengo un gran ejemplo de una renovación de calles, la que está detrás del Poder Judicial.
por el solar de Villagrán, hace unos años, ahí hay una preparatoria. Está horrible, la verdad, la calle, llena de baches, de hoyos, había que esquivarla y se le metió concreto armado, justamente se rehabilitó y quedó muy bien. Sería increíble poder ver los baches tapados en Avenida nuestras Camelinas. calles. Claro. Avenida Camelinas, el tramo de Avenida Camelinas Sí. que se renovó hace cerca de 10 años y no tiene un solo bache. O la Sansón Flores, que también se renovó y no tiene un solo bache. Sí. Se renovó la calzada Juárez en sus laterales, pero ahí en una parte hubo corrupción, porque se les olvidó meter una boca de tormenta para bajar el agua por donde se encharca el agua. Es decir, hay obras bien hechas en nuestra ciudad, pero también en su gran mayoría hay una gran corrupción que se ha cometido y que ha prevalecido en nuestra ciudad y en los gobiernos locales. Por eso nosotros tenemos que acabar con la corrupción que existe desde abajo, no desde arriba. Ya el gobierno, la 4T, está haciendo lo suyo, pero desde abajo, desde lo local, también es donde más corrupción existe, porque la obra está mal ejecutada, mal hecha, y eso afecta no solamente a las y los vecinos, sino afecta a todos por igual. Ya para terminar, diputado, me gustaría que le diera un mensaje a los ciudadanos morelianos, a los jóvenes como nosotros, que el día de hoy pues estamos preocupados por la condición de Morelia, por nuestra ciudad, porque queremos verla bien. Que tienen que seguir trabajando, se tienen que levantar muy temprano para seguir luchando, para sacar adelante a nuestra ciudad, que todos somos parte de ella, que estoy convencido de que podemos hacer de Morelia una ciudad capital de oportunidades para todas y para todos, con mejores servicios y más seguridad, que podemos generar oportunidades para las y los jóvenes, que esta ciudad está hecha para las y los jóvenes y que no es necesario, si hacemos las cosas bien, que tengan que emigrar de su ciudad. Miles de jóvenes están yendo de nuestra ciudad para buscar oportunidades en otros estados de la República o fuera del país. Nosotros tenemos una extraordinaria ciudad donde podemos hacer una ciudad, el centro cultural de nuestro país a nuestra ciudad de Morelia, porque además tenemos cultura para vender y para ofertar. Podemos establecer y hacer los eventos culturales más importantes del país en esta ciudad capital. Tenemos el centro histórico más hermoso, no solamente del país, sino uno de los más hermosos del mundo, y podemos detonar una fuente de cultura extraordinaria en nuestra ciudad capital, aquí en Morelia. Pero también podemos hacer una ciudad donde la gente pueda venir a disfrutarla, venga a vivir y se pueda venir a radicar junto con sus familias, porque además es una ciudad prestadora de servicios, no es una ciudad industrial, es una ciudad prestadora de servicios donde la gente puede tener calidad de vida y que eso le puede servir a miles de familias. Así que hay que seguir creyendo en nuestra ciudad, hay que seguir creyendo en las personas que realmente amamos a nuestra ciudad, que hemos hecho de nuestra ciudad nuestra casa y de su gente nuestra familia. Y así lo tenemos que ver todas y todos. Yo soy un ciudadano metido en la política, convencido de que se pueden transformar las cosas, se puede acabar con la corrupción y que puede ser una ciudad donde haya oportunidades para todas y para todos. Así que la invitación es a que sigamos creyendo en Morelia y sigamos creyendo en las personas de bien para que podamos sacar adelante a nuestra ciudad. Sigamos creyendo. Muchísimas gracias por Andrea. darnos el espacio. Estamos muy contentos de haberlo tenido aquí con nosotros, que nos haya abierto su oficina. Fue un gusto. Y además les voy a decir una cosa, los voy a invitar a mano un día a las casas de atención ciudadana para que vean todo lo que hacemos en un espacio tan pequeño sin pagar un solo peso a nadie, ¿eh? Tenemos servicios extraordinarios desde veterinarios, somos la única organización que tiene servicio veterinario gratuito en todo el estado de Michoacán. Esterilizamos más peluditos que el propio centro de control canino del municipio, y eso se hace solamente con voluntad y con mucho amor. Así que hay que tenerle amor a Morelia si verdaderamente queremos cambiar las cosas. Pero además también hay que ser buenos representantes populares. Hoy yo soy el diputado más productivo en la historia del Congreso de Michoacán, el que mayor número de iniciativas ha presentado y en el que mayor número de iniciativas han sido aprobadas hasta la fecha. Sí. Solamente en la pasada reforma electoral, de las 25 iniciativas que se presentaron,
14 eran nuestras. Es decir, prácticamente el 60% de esta reforma electoral fue producto de iniciativas nuestras, pero eso es producto de escuchar a la gente, de recorrer todos los días las colonias, de escuchar a las madres de familia, a los padres de familia, a las y los jóvenes, y saber cuál es su verdadera necesidad. Y su necesidad es el de querer vivir bien, con estabilidad, y también que puedan crecer ellos y tener oportunidades de desarrollo personal y familiar, pero con tranquilidad y con seguridad, Andrea. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Chicos. Listo.